¿Se puede ser demasiado obediente? O mejor dicho, ¿hay un momento en el que como miembros llegamos a convertirnos en fariseos? El libro de Oseas dice que sí. Y no solo eso, sino que nos dice por qué pasa y qué hacer para evitarlo. De hecho, Oseas lo hace tan bien que el mismo Cristo lo va a citar cuando confronta a los fariseos. ¿Qué es lo que enseñó también Oseas sobre ser fariseo que el mismo Cristo lo citaría cientos de años después? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el cambio más radical y reciente que aprobó el presidente Nelson en esta última conferencia general? Mateo 9, del 10 al 13 relata: Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, esta no es la única vez que Jesucristo utiliza esta respuesta. También en Mateo 12, 1 al 7, se relata cómo fueron juzgados sus discípulos por los fariseos debido a que arrancaron espigas para comer. Su respuesta fue brutal. Mas si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Mira nada más lo brutal de esta escritura. Les dice en primer lugar que su juicio es errado, pero aparte que debido a ese juicio errado están condenando a los inocentes. Como si fuera poco, aparte de eso, les aclara que este problema y error es debido a una sola cosa que ellos no están entendiendo. Mas si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Así que si Cristo mismo les enseñó a los fariseos que entendiendo una sola cosa nos evitaríamos de condenar y juzgar erradamente, claro que yo quiero saber cuál es esa una sola cosa. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Esta cita viene de Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Para escudriñar mejor esta escritura, creo que es mejor dividirla en dos. Primero, misericordia quiero y no sacrificio. Cuando me topé con esta escritura por primera vez estaba en la misión. Al leerla en mi estudio, me quedé pasmado. Durante las últimas semanas me había quejado repetidamente para mis adentros de lo poco dispuesto a trabajar que estaba mi compañero y cómo yo tenía que trabajar más por lo mucho que él trabajaba de menos. Deseaba con ansias que lo cambiaran para poder trabajar mejor, porque con él estorbándome a mí, todo mi esfuerzo y mis sacrificios no llegaban a rendir sus frutos. Entonces me topé con esta escritura. Independientemente de las acciones que cada quien decida tomar en una circunstancia así, el mensaje para mí fue claro. Braulio, no me importa qué tanto sacrifiques si no aprendes a desarrollar misericordia. Me había centrado tanto en los resultados que mis esfuerzos y sacrificios podían lograr que olvidé la misericordia al mirar a los demás. Esto es a lo que ahora llamo perder el enfoque o balance. Trabajaba, claro, me esforzaba muchísimo, sacrificaba mucho por mi rectitud. Pero en ese trabajo, esfuerzo y sacrificio había perdido el balance en mi enfoque como discípulo de Cristo. Ahora, esto se aplica a todos nosotros. Y de hecho, la segunda mitad de la escritura nos permite ver cómo podría pasarnos esto como miembros no misioneros en la iglesia. Básicamente, si eres un líder, padre, hermano mayor, amigo, conocido, cualquier miembro de la iglesia. Misericordia quiero y no sacrificio. Y la segunda mitad dice, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿A qué se refiere esta última parte? Creo que para entenderla debemos recordar el papel que tenían los holocaustos en el pueblo.
Ahora, para ser transparente contigo, no creo que esta sea la única interpretación del pasaje, pero si nos enfocamos en la particularidad de los holocaustos, hay una lección fascinante. ¿Por qué la Escritura no dice ordenanzas o sacrificios u ofrendas? ¿Por qué dice en específico holocaustos? Y en este sentido particular debemos preguntarnos entonces qué diferencia hay entre los holocaustos y otros sacrificios y rituales. La respuesta que da la guía de estudio del Antiguo Testamento para el alumno, o sea, un manual de seminario, abordando Levítico 1, dice: la mayor diferencia que existía entre unas y otras consistía en que para los holocaustos era necesario quemar todo el animal sobre el altar, lo que simbolizaba un cometido o entrega total hacia Dios. Si lo vemos así, sería una excelente escritura para hablar del balance que debe haber entre la devoción y el conocimiento. Como decía José Smith, nadie se puede salvar en la ignorancia. En este sentido, el mensaje sería: lo siento, sé que te estás esforzando por dar todo en la obra, pero el servir con un cometido total, sin dedicar tiempo a aprender el Evangelio, tampoco es algo que me complace. De hecho, preferiría lo opuesto: conocimiento de Dios más que holocaustos, o quemar ofrendas enteras. Pero independientemente de qué interpretación le demos, el punto es claro: la reprensión no es por hacer algo naturalmente malo, sino más bien porque al hacer algo bueno, y probablemente de buena intención, de una u otra manera acabamos perdiendo el enfoque o balance apropiado. Esto mismo puede pasar con nuestras normas y prácticas actuales. Piensa en el reciente cambio hecho en el folleto para los jóvenes que anunció el Elder Uchtdorf en esta última conferencia. Cambio en el que, por cierto, se quitaron del manual la mayoría, si no es que todas las normas. Ahora, esto no significa que podemos borrar y olvidar los mandamientos a voluntad. Significa que las normas no son lo mismo que los mandamientos y que el no entender esto podría llevarnos justamente a un terrible desbalance o desenfoque. Piensa justo en los fariseos en este respecto. El Elder Uchtdorf, en las notas de pies de página, nos dejó lo siguiente. El rey Benjamín dijo a su pueblo en el libro de Mormón: no puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. En cierto modo, dice el Elder Uchtdorf, esto es lo que los fariseos de la época de Jesús trataron de hacer. En su celo y afán por evitar que las personas quebrantaran la ley, compilaron cientos de reglas basadas en lo que ellos entendían de los escritos sagrados. ¿Qué es lo que dice el Elder Uchtdorf que le pasó a los fariseos? Nota por favor la diferencia entre mandamientos y normas en lo que él explica. Él dijo que en su buena intención de que las personas no quebrantaran la ley, o sea, los mandamientos, los fariseos compilaron cientos de reglas o normas basadas en lo que ellos entendían de los escritos sagrados. Y esto es también lo que nos ha pasado a nosotros. Por ejemplo, en las Escrituras se enseña el día de reposo, que es un mandamiento, por el cual, en el afán de no quebrantarlo, nosotros creamos reglas o normas basadas no en lo que decía literalmente la Escritura, sino en lo que nosotros entendíamos de ella. Nunca se menciona un televisor en las Escrituras. Entonces, ¿qué procede? Una norma o regla que, según entendemos, nos ayuda a no romper el mandamiento o la ley. Ok, la tele ya está. ¿Qué hay de las actividades culturales o recreativas? ¿Las familiares? ¿Qué hay de las actividades escolares? ¿Se puede escuchar música tranquila en el día de reposo o solo himnos? Si lo notas, ninguna de estas preguntas o respuestas estará listada en las Escrituras como un mandamiento o ley. Pero nosotros, en nuestro buen afán de no querer quebrantar este y otros mandamientos, creamos normas o reglas y hasta las hemos compendiado en manuales y folletos, haciendo nuestras listitas. Listitas que en particular, sobre el día de reposo, el presidente Nelson enseñó que no son necesarias. Y ahora, en general, con las normas de los jóvenes, parece que está pasando lo mismo.
Repito, y quiero que quede muy claro, no es que se quite el mandamiento, sino todas las normas o añadiduras que le hemos puesto, igual que los fariseos. Esto está en armonía con Oseas y el Señor citando Oseas para que nosotros aprendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pero Braulio, ¿cómo es que estás diciendo que estas normas crearían un desbalance? No tiene sentido. Si las normas están para ayudarnos a guardar los mandamientos, entonces ¿no serían justo las normas las que nos ayudarían a enfocarnos y no lo contrario? Pero muy buen punto. Y es aquí donde justo creo que está la lección que el Señor trata de enseñarnos a través de Oseas, que es la misma que los fariseos no entendían. Si regresamos 2 versículos en la escritura de Oseas, encontramos algo sumamente valioso. Versículo 4. ¿Qué te haré a ti, oh Efraín? Dice el Señor. ¿Qué te haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada se desvanece. Qué interesante me pareció esta semana mirar el contexto de la escritura que citaba Cristo al confrontar a los fariseos. El Señor se preguntó en esta escritura, ¿qué hago contigo? Porque tu piedad es como la nube y el rocío que se desvanecen. Aprendiste a hacer sacrificios, fijar normas y ofrendar holocaustos enteros y a poner toda tu devoción y entrega en ellos. Pero de alguna manera no aprendes piedad. ¿Qué hago contigo? El pasaje se vuelve todavía más significativo cuando aprendemos que Gesed, la palabra hebrea que se tradujo como piedad, también significa amor o caridad. Te volviste muy bueno en tu rectitud, en hacer y vivir todas estas normas para no romper la ley. Y muy bien, felicidades. Pero no tienes caridad. Te volviste firme como los metales más duros de la tierra, pero al final un metal que resuena, címbalo que retiñe. No te has vuelto más como Cristo. Con esta lección nos damos cuenta que incluso en la modernidad nos volvimos tan buenos en esas normas que acabamos siendo los jueces espirituales de nuestros hermanos basándonos en ellas. Y entonces perdimos el enfoque y el balance. ¿Qué procede ahora? Oseas 6:5, el versículo en medio de los 2 que hemos estado analizando, responde: Por esta causa, de su desbalance y desenfoque, los he despedazado por medio de los profetas. Esa escritura suena muy fuerte, pero no es tan fuerte como interesante. La palabra hebrea, hatzab, que se tradujo aquí como despedazar, también significa cortar o tallar madera, piedra o cualquier otro material. En otras palabras, esculpir o labrar con un cincel. Claro, lo despedazas, pero es para darle forma. Israel, ¿qué hago contigo si no has aprendido caridad? Toca labrarte y esculpirte, darte forma por medio de los profetas. Así que la pregunta que hago contigo no es una que solo cruce la mente del Señor, sino también la de los líderes y profetas modernos. ¿Cuál es entonces la solución? En este mismo discurso, el Elder Uchtdorf escribió en un pie de página: los principios son eternos y universales. Las reglas o aplicaciones específicas de tales principios funcionan bien en algunos lugares, pero no en todos. Lo que nos une es Cristo y las verdades eternas que Él enseñó, aun cuando las aplicaciones específicas varíen con el tiempo y de una cultura a otra. De modo que el problema de enumerar todas y cada una de las cosas que debemos y no debemos hacer no solo es poco práctico e insostenible, el problema es que apartan nuestra atención de la verdadera fuente de fortaleza, nuestro Salvador
Jesucristo. Fin de la cita. Entonces, ¿cómo nos está esculpiendo el Señor por medio de sus profetas? ¿Qué estamos haciendo? Deshazte de todas estas cosas que son buenas, porque las normas no son malas en sí, pero no siempre son necesarias. Y peor aún, dice el Elder Uchtdorf, a veces hasta estorban. Imagina, solo contempla esto por un instante. A veces hasta estorban las normas. Las normas a veces hasta estorban. Nos estorban para poder ver a quien realmente es nuestra norma y medida: Cristo. Y entonces aprendemos esta lección y nos conectamos con los santos de la época de Oseas y de los santos de la época de Cristo. Y confesamos, sí, también de algún modo caímos en ese mismo problema. Pero así es como vamos a resolverlo. ¿Haremos un cambio, como esos que tanto le gustan hacer al presidente Nelson? Y en lugar de crear, compilar e implementar más y más normas, nos centraremos de nuevo en quien debe ser el centro de nuestra vida. Y nos enfocaremos en desarrollar sus atributos. Y es entonces que, como dijo Cristo, dejamos de condenar a los inocentes, porque ya entendimos lo que en su amor significa misericordia quiero y no sacrificio.